Volvimos, mi chino. Bueno, este es mi tercer videito del día de hoy, día sábado 12 de julio, eh, a 3 días de rendir. Este es el penúltimo tema que me queda de física 2 del año 2020. Eh, en concreto, nos quedaba desarrollar lo que es el desarrollo de un circuito puramente inductivo, reitero, un circuito puramente inductivo. En este caso, la problemática se presenta de esta forma. Nos dan las características del inductor, o sea, la inductancia de 50 milihenrios, la frecuencia de 50 Hz y después tenemos la fuente de FEC de 280 voltios alterna. Nos está pidiendo cuál es el voltaje máximo alcanzada por la inductancia, por el inductor, perdón. La reactancia inductiva, que ya vamos a ver de qué se trata, y tenemos la intensidad de corriente máxima en el inductor. Bien, para el desarrollo consideramos en un tiempo inicial estas características, porque ¿qué es lo que pasa? Suponemos que el inductor se va cargando, digamos. Sabemos que el inductor tiene esa capacidad de absorber energía y liberarla, absorber y liberarla. Nosotros vamos a considerar el caso para el desarrollo en el cual se le está suministrando cargas al inductor. En concreto, nuevamente desarrollando el concepto de fuente de FEM variable mediante una función senoidal, queda expresada de esta forma: como el voltaje máximo, epsilon sub 0, por el seno de omega t, reitero, más el phi. Phi se define como constante de fase. Recordamos también, como estamos tratando de un circuito puramente inductivo, el voltaje inductivo se define como menos la intensidad de corriente, mal desarrollado, perdón. La diferencia de potencial en el inductor se define como el negativo de su propiedad, o sea, la inductancia, por la tasa de corriente con respecto al tiempo. Luego vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, que dijimos que se aplica tanto en corriente directa como en corriente alterna. En este caso, el circuito está desarrollado acá de una sola malla y aplicamos la ley de Kirchhoff a un sentido de corriente hipotética por nosotros, que va a ser el sentido antihorario. Si recordemos y aplicamos la ley de Kirchhoff, en este caso, en el sentido anterior, las cargas positivas salen del terminal positivo o del borne de la FEM positiva y va hacia el inductor. Como la fuente de FEM, como el componente inductor tiene la propiedad de oponerse al paso de carga, entonces va a aparecer el negativo de la diferencia de potencial del inductor. Bien, ¿qué es lo que pasa si ahora expresamos todo en términos del seno? Bueno, nos queda esta expresión. Pasamos a representar B por su expresión que definimos recién, esta que está acá, ¿no? Claro, menos, ahí aparece un menos, la diferencia de potencial en el inductor, y le igualamos a 0. Ahora, como nosotros queremos obtener la intensidad de corriente en función del tiempo como una función senoidal, entonces tenemos la intensidad de corriente acá como una ecuación diferencial. Esta en concreto es una ecuación diferencial, como ya vamos a ver, de variables separables, por eso pudimos integrar en este caso. Despejando el diferencial de corriente, nos queda esta expresión, la cual podemos integramos en este lado con respecto a la intensidad de corriente y este lado con respecto al tiempo, y llegamos a esta expresión que está aquí. La intensidad de corriente y en función del tiempo se define como el negativo de la fuente de FEM sobre la inductancia por el coseno de omega t más phi como argumento dividido la frecuencia angular más c. Esta c aparece propia de la integración, pero como nosotros estamos tratando con corrientes alternas, esta constante va a aparecer en el caso de que tratemos con corriente continua, pero como estamos en corriente alterna, esta constante la vamos a considerar como nula, como que no afecta la operación en sí. Ahora la pregunta
hacerse es cómo hacemos la comparación, porque nosotros venimos desarrollando una serie de pasos y comparar nuevamente lo que es la ley de Ohm con el desarrollo de estas funciones senoidales. Para el caso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reordenamos esta expresión para la intensidad de corriente y llegamos a esta forma. Reordenamos y utilizamos, al igual que en el desarrollo de circuitos capacitivos puros, véanse la serie de videitos, sabemos que podemos aplicar es necesaria esta identidad trigonométrica, la cual nos dice, es una identidad trigonométrica, que nos dice que el coseno de phi, bueno, es igual a esta expresión. Si nosotros aplicamos esta propiedad a esta expresión de la intensidad de corriente que obtuvimos, el desarrollo nos da esto. Fíjense aquí que la intensidad de corriente en función del tiempo se define como esta expresión que está acá. ¿Qué nos dice? Ya me voy a acercar un poquito más para que lo vean de cerca. Y esta es la representación fasorial que ahora vamos a estudiar. Fundamental darse cuenta que en esta representación funcional, la que está en color de naranja indica la intensidad de corriente y la que está en verde es la diferencia de potencial suministrada por la fuente de FEM. Fíjense aquí que en un circuito inductivo puro, el voltaje está retrasado, exacto, pi medios de radianes. No, miento. El voltaje está adelantado. ¿Por qué está adelantado? Porque la intensidad de corriente está en este punto, ¿no? Y la diferencia de potencial está en un ángulo mayor. Por ende, la intensidad de corriente está atrasada pi medios con respecto a la intensidad de corriente.